que corran la milla extra. Dios ha venido anunciando palabras a través de grandes predicadores, maestros, profetas, pastores, mensajeros de Dios, personas que llevan la palabra en la tierra, personas que son mensajeros de Jesús en esta instancia de la vida de la tierra. Y observando de que el deseo de Dios es que ningún ser humano se pierda, el Padre Celestial desde el cielo le dice al ser humano: tienen que correr la milla extra. Tienen que amar a Dios con todas sus fuerzas, con todas sus energías. Llegó el momento en donde el hombre tiene que darle todas las energías a Dios. Llegó el momento donde el ser humano tiene que darle todas las fuerzas a Dios. Oye, Israel, el Señor tu Dios uno es. Amarás al Señor con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. Llegó el momento en la tierra en que el hombre y la mujer tienen que amar a Dios con todas sus fuerzas. Llegó el momento definitivo y decisivo en la historia de la humanidad. Llegó el momento de amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras energías. El mundo quiere apartar a los cristianos de la fe. El mundo quiere descarriar a los cristianos del camino que hemos decidido tomar. El mundo clama porque una persona se aparte de Dios. El mundo es como un globo en donde hay cientos de personas protestando para que el cristiano se aparte, se descarríe. Una de las cosas más impresionantes es ver cómo las personas están siendo invasivos, criticones, están tomándose atribuciones en contra del cristiano que no les es lícito tomar. Porque dice la Escritura que si tu hermano está caído, Dios es poderoso para volverlo a levantar. ¿Quién eres tú pues que juzgas a tu hermano? Si está caído o está en pies, igual el Señor del que está en pies es igual del que está caído, porque poderoso es Dios para volverlo a levantar. Y hemos tomado que la sociedad ha tomado un complot, hay un complot social, hay una conchupancia, hay una organización del ser humano en destruir la vida y la moral de la iglesia en la tierra. Pero yo le tengo una noticia al mundo entero y a toda persona que escucha para que replique esta palabra. La Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, ni las puertas del infierno abiertas de par en par perseverarán contra la iglesia en la tierra. Y si tú eres parte de la iglesia en la tierra, este poder te alcanza y la gloria del Padre Celestial te dará la fuerza para seguir corriendo la milla extra. Aunque el mundo y organizaciones, políticos, personas asignados en altos cargos institucionales en el mundo intenten llevarle la contraria al dedo de Dios, quiero decirles, el Todopoderoso y su mano todavía está presente para el día de la victoria. Siempre que el ser humano tome conclusiones, pensamientos, directrices, hay alguien que tiene la última palabra y el dedo de Dios colocará las cosas en el lugar indicado. Estamos seguros de que aunque corramos esta batalla y perdamos la fuerza, el Señor nos dice: corre con todas tus fuerzas, no dejes de correr, no dejes de avanzar. Porque el Padre Celestial nos dijo que nos iba a ayudar. Y hasta el fin del mundo, hasta el fin de la tierra, la prosperidad de la gloria del Padre iba a estar con nosotros. Fueron las palabras del Hijo de Dios antes de volar al tercer cielo, despidiéndose de la iglesia en la tierra. Fueron las palabras del Hijo de Dios antes de despedirse de los discípulos. Le dijo esta palabra: bautizad, haced discípulos, resucitad muertos, que yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y hoy la vida se opone a la vida cristiana. Hoy hay muchos enemigos. Antes la iglesia tenía enemigos, pero hoy en el año 2025 hay más enemigos que antes. Hoy cualquier persona levanta su voz contra un pastor, contra un profeta, contra la iglesia. Hoy cualquier persona blasfema la palabra. Hoy cualquier persona se burla de la Biblia. Hoy cualquier persona trata de hablar cosas indecorosas de nosotros, aquellos que profesamos la fe de Cristo.
Hoy personas con gran altivez de espíritu y soberbia de corazón empiezan a proferir palabras contra aquellos hombres que han lavado sus vidas en la sangre del Cordero. Comienzan a perseguir a la hermana que se viste de esta manera o que usa este tipo de vestimenta. Comienzan a proferir palabras con aquellos que han confesado el nombre santo de Jesús. Comienzan a disminuir el ánimo y la moral de aquellos que han dado su vida y que han retrocedido a una vida de pecado, que le han dicho que no al pecado en ciertas de oportunidades. Personas que en el WhatsApp, en las redes sociales, en el internet, en el Facebook, en el TikTok, en cualquier red social, siempre le están diciendo al pecado que no. Aquellas personas que saben distinguir entre la mantequilla y la miel. ¿Cuántos adoran el nombre de Cristo? Aquellos que saben distinguir entre la sal y lo dulce, entre la luz y las tinieblas, entre lo amargo y lo aceptable, entre lo correcto y lo incorrecto, entre la luz y la oscuridad. Por eso, a todo cristiano y a toda cristiana que está en este lugar puede tener la confianza de que tenemos que dar toda la fuerza que tenemos, la milla extra, la fuerza de nuestra vida. Llegó el momento de tirar el resto de nuestras vidas. Dios está buscando a las personas de la tierra de que su última reserva de energía la den en encomienda a seguir la voluntad de aquel que está sentado en el trono, porque el Rey de Reyes todavía espera de que la tierra despierte, del que ser humano despierte. John Silva, Dios está esperando que el hombre despierte en la tierra. El hombre tiene el poder de la vida y la muerte con su palabra. Dice la Escritura que tenemos a un Padre que no nos ha dejado huérfanos. La Biblia dice: clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La Biblia dice que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo, de que la autoridad la tiene la iglesia, porque el Padre Celestial ha delegado las llaves del reino en los seres humanos que confiesen a Jesús. Tenemos la gratificación y el poder de que todo lo que supliquemos al Padre Celestial será complementado con una oportuna respuesta, será complementado del cielo a la tierra, de que tenemos socorro, de que tenemos verdad, de que el Padre Celestial puede restaurar nuestras vidas. Señor Jesús, Padre, te pedimos por la vida de Virginia Josefina Pinto Flores, dale la fuerza para que esta mujer también pueda correr la milla extra, de que esta mujer pueda seguir adelante, de que sus años sean complementados en gloria, de que pueda decirle sí a la vida y triunfar en este camino difícil. Sin embargo, Dios está buscando a la resurrección de los valientes de la tierra, aquellas personas que pueden darle a Dios los mejores años de su vida, el mejor tiempo de tu vida, los mejores segundos, el mejor instante, el complemento ideal, aquellos momentos de intimidad. No se lo des a las películas del internet. No pierdas tu tiempo en el entretenimiento de este mundo, de este siglo. Dale tu mejor tiempo a Dios. Déjate encaminar en las manos de Cristo. Si te has sentido sin fuerza, si te has sentido a punto de desmayar, si has pensado en renunciar al camino que Dios te ha dado para seguir, si te has puesto a pelear con la vida, el Señor nos dice a través de esta palabra, a través de esta escritura, que el hombre no puede pelear con sus enemigos. Si la vida ha sido tu enemiga, corre la milla extra, aunque la vida te esté hablando y diciéndote que hay una milla extra que te está haciendo muy difícil de caminar. Una milla equivale a 1606 metros. Una milla equivale a 1606 metros. Es impresionante cómo el Señor habla al ser humano. Si alguien te obliga a correr 1600 metros, no corras 1600 metros solamente, corre más de eso. Eleva la carga que te están colocando, elévala al doble, elévala más, corre un poco más. ¿Cuántos pueden darle la gloria a Dios? ¿Cuántas personas pueden saber de que el Padre Celestial
para nosotros nos tiene un momento de gloria, nos tiene un momento de verdad, un momento de bienestar. Si las personas nos están obligando a correr 1600 metros, tenemos que correr el doble. Dice la Escritura, 3200 metros, corramos el doble. La vida te está obligando a correr 3200 metros. Yo creo que el Padre Celestial no se ha equivocado contigo. Sé que el Padre Celestial te ha dado lo suficiente para agarrar tu propio cuerpo y llevarlo a la obediencia a Dios. Si el mundo cada vez se vuelve más difícil, si la circunstancia en el pensamiento interno del corazón de tu vida, de tus pensamientos, están a punto de enloquecerte, de volverte loco, de volverte loca, de tanto pensar y pensar y pensar, quiero decirte que el Padre Celestial te ha dado lo suficiente para dar la fuerza extra de tu vida, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu espíritu. No importa cuántas personas se opongan al cristianismo, no importa cuántas personas intenten frenar la luz que un día inició. No importa cuántas personas salgan con tubos de agua tratando de apagar el fuego del corazón del ser humano. No sé cuántos bomberos hay en el mundo, pero sé que muchas personas quieren apagarle el fuego a los cristianos en el corazón. Muchas personas quieren apagarle el fuego a la cristiana en el corazón. Muchas personas quieren entorpecer el buen camino que hemos decidido caminar. Y mientras vamos caminando rumbo a Cristo, en todo lo que Él ha permitido en nuestras vidas, vamos recibiendo pedradas, palabras, detracciones, críticas negativas. Hemos recibido el deseo empedernido de un hombre que odia o de una mujer que odia por el sencillo hecho de que seguimos a Cristo. Hay personas que nos persiguen, no tienen envidia, nos tienen odio. Hay personas que le desean mal al cristiano. ¿Por qué? Porque el cristiano es feliz, porque el cristiano tiene una sonrisa en la cara, porque el cristiano tiene la luz de Cristo. Y las personas nos miran en ocasiones, no todo el tiempo, pero en ocasiones, como que la prosperidad del cristiano les cayera mal. Ustedes ven que hay personas en estas redes sociales. Una vez vi a una persona que estaba haciendo una transmisión por vía TikTok, por vía live. Es un hombre totalmente normal. No es un hombre que ayuda al prójimo, nada de eso. Sencillamente es un narcisista, es una persona que aparenta ser una estrella, y a esa persona le donan $30,000 por hora cuando hace batallas por el TikTok. Pero si a un cristiano lo bendicen con algo, comienzan miles de críticas. Y nosotros los cristianos, vaya que ayudamos a las personas, mucho. La vida del cristiano es esa: dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, visitar al huérfano a los hospitales. Y todo eso se hace con dinero. Lamentablemente no llegamos al supermercado con la Biblia y dando versículos para que nos den. Llegamos con dinero. Y después que nos dan algo, lo damos de gratis. Después que compramos con algo que nos costó, lo regalamos de gratis. Pero no fue que fue gratis, alguien lo pagó, la iglesia lo paga. Pero al cristiano siempre se le critica, se le invade. ¿Por qué? Porque el cristiano va camino a Cristo. El cristiano va camino a la salvación. El cristiano es luz, es lumbrera, es sal. El cristiano es columna para muchos. El cristiano es como la ventana de esperanza de aquella persona. Yo he escuchado a personas que me dicen: hermano, ¿desde cuándo tú no das una palabra de otros países? Tengo un amigo en Ecuador que me dice: ¿desde cuándo no subes palabra? ¿Y sabe por qué me pregunta? Porque él ve una luz en cada palabra. Porque él ve algo de escape al universo, a la vida. Porque la vida a veces se convierte en un enemigo. Cuando estamos sufriendo de dolores constantes y todas las cosas nos salen al revés,
decimos, Señor, la vida parece que me tiene rabia. ¿Qué le sucederá a la vida? Que me persigue para causarme dolores. ¿Por qué? Si todo lo hago bien, si guardo tus mandamientos. Si guardo tus mandamientos, Dios, ¿por qué la vida se persiste en hacerme daño? Si me congrego, si soy fiel creyente, servicial, ayudo a todos mis hermanos. No hay problema que suceda en donde yo no esté ayudando. Pero ¿por qué la vida al parecer es como enemiga de mis ángulos de vida? ¿Por qué suceden estas cosas en la vida del cristiano? Porque el Padre Celestial le solicita al creyente, al Hijo de Dios y a la hija de Dios, que lo ame con todas sus fuerzas. Las pruebas ponen en tela de juicio, en perspectiva, en un peso, en una balanza, la fuerza con la que nosotros le servimos a Dios. Estamos tranquilos sirviéndole a Dios, todo tranquilo, estamos dándole gloria a Dios, estamos en el culto, en el servicio, un coro, una alabanza, dando vueltas, saltando, aplaudiendo, sonriendo, arrodillándonos, diciendo gloria a Dios, y de repente viene una prueba que no calculamos que venía, que Dios no avisó que venía una prueba, viene una sorpresa a nuestras vidas que nos sacude, nos hace temblar, la casa se estremece todo, nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestra mente, y empezamos a tambalear y empezamos a perder fuerzas por causa de la prueba. Y en aquel momento el Señor nos habla y nos dice, es necesario que saque la fuerza de reserva, aquellas que estaban allí pero no sabía, aquellas que estaban antes de la prueba, aquellas fuerzas que se acumularon en tiempos de victorias y llegó un momento de un golpe, de la dureza de que una espada traspasó nuestros órganos y empezamos a perder aquella sustancia rojiza que le llaman el líquido vital. Y de repente, mientras aquel líquido va desprendiéndose de nuestro cuerpo y derramándose en la tierra, empezamos a decir, Señor, estoy perdiendo fuerzas. No me siento igual que antes. Antes creo que tenía más, pero ahora tengo menos. Y una voz del cielo se derrama como llovizna y manantial, como cataratas en tierra seca, y nos habla el Verbo hecho carne, que llevó la cruz, que lloró, que sufrió, que sudó sangre, que recibió bofetadas. Nos dice, hijos, si yo pude, le daré la fuerza. Aunque las aflicciones estén en el presente, le daré la fuerza para seguir avanzando. Es necesario que corran la milla extra, que miren hacia adelante y que saquen fuerza de las reservas del ayer, y esas fuerzas del día de ayer te darán fuerza para el día de hoy. Que las fuerzas de hace un mes van a ser las fuerzas del presente. Que las aflicciones del día de aquel pasado, donde estábamos bastante gozosos en el culto, en el servicio, donde las personas siempre nos veían con gran alegría, hoy, en el momento de la prueba, nos ven que la sonrisa nos cuesta sacarla. Nos ven que está siendo un poco difícil mantener la constancia de la alabanza y la adoración, porque la tempestad de las pruebas vinieron como visitante no deseado y sin aviso, tocaron la puerta sin esperarlos. Corre la milla extra en el tiempo donde el ser humano necesita fuerza para seguir avanzando. Con toda tu fuerza, con todas tus energías, con toda tu mente, con toda tu alma. Es el momento de alinear los sentidos a la obediencia a Dios. Es el momento de mirar al autor y consumador de la fe. Es el momento de enfocarnos plenamente en la verdad, en la justicia, en lo eterno, en aquello que va a prosperar. Me sorprendió ver que un país está en guerra con Camboya
No sé qué país es, se me va el nombre. No sé si es Filipina, es un país así como asiático. Y está en guerra con otro país. Entonces yo digo, Señor, no se ha terminado la guerra de Rusia y Ucrania. Y todavía Israel está en guerra con Gaza. Y los sirios están llevando 50,000 soldados para más guerra. Señor, ¿y por qué se está levantando otra guerra más? Y digo, Señor, ¿qué le está pasando al mundo? ¿Por qué las naciones están divididas? ¿Por qué los presidentes están cada uno con más ira con el otro y ya no hay unidad? Solamente hay competencia, dolor, sanciones, divisiones, egos, orgullos y decisiones que afectan a miles de personas, millones de personas. ¿Por qué el mundo está tan fluctuado? ¿Por qué hay tanta turbulencia? Aquellos que saben lo que significa navegar en alta mar dicen el mar está picado. Eso es cuando el mar está en una tempestad, embravecido y se mece de un lado al otro con gran violencia y las olas son de 10 metros, 8 metros y el barco se estremece de un lado al otro. El mar está picado, la tierra está picada, hay tempestad. Sé que la salvación y la redención del humano se acerca. Sé que el cielo está abriendo la puerta para que entre el deseado de las naciones. Mejor dicho, para que salga. El cielo está abriendo la puerta para que salga el deseado de las naciones. Y sabemos que cuando venga aquel que sus ojos son como llamas de fuego, sabemos que cuando venga el Hijo de Dios, aquel que falleció en la cruz pero también resucitó al tercer día, aquel que venció a la muerte y agarró la muerte por el cuello y le dijo, muerte, yo seré tu muerte. Aquel que expuso a los principados, aquellos que te hacen la guerra, el Señor los agarró por el cuello. Aquí en Venezuela dicen a veces pescuezo. Los agarró por el pescuezo y los expuso públicamente diciendo, yo los he vencido. Ya los demonios no tienen potestad sobre el ser humano. Y salió el Señor a darle autoridad a la iglesia diciendo, echad fuera demonios, haced discípulos, resucitad muertos. He aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Desde entonces recibimos la palabra por nuestro hermano mayor, por el Rey, por el justo, por el santo, por aquel que lleva en nuestras vidas la vanguardia, el timón, la orientación, la verdad, la plenitud, la identidad. El nexo perfecto entre el Padre es el Hijo. Con Banesco tienes la red más grande de remesadores. ¿Cuántos adoran la gloria de Dios? Banesco conecta hasta envíos físicos y en línea disponibles en Mientras estas propagandas, mis hermanos del YouTube, espero que me disculpen, Banesco contigo. porque de verdad que no tengo como para tener una cuenta premium, mi hermano. Con una cuenta premium ya los anuncios se los dejamos a los empresarios. Pero mientras tanto estamos así. En ocasiones se interrumpen, ¿verdad?, las palabras, pero nos volvemos a levantar como siempre. Es necesario que el ser humano le sirva a Dios con toda su fuerza, con toda su energía, con toda su alma, con toda la realidad. Es necesario que el ser humano le sirva a Dios con toda la fuerza de su alma, con toda la fuerza de su vida. Toca mirarse en el espejo y decir, Señor, voy a hacer como si me entregara hoy. Voy a olvidarme de todas las tragedias del pasado. Han sido 16 años de experiencia con Dios y padeciendo desde hace 19 años. Tengo 33 años, pero he padecido desde hace 19 años. Desde hace mucho tiempo. O creo que más.
creo que desde hace 20 años. Sí, como a los 13, 12 años, desde los 12, de los 13, comencé a sufrir cosas fuertes a mi vida. Era un sufrimiento tras otro. Casi todos los días era un sufrimiento que no quería que el sol saliera. De verdad que yo no quería que los días continuaran. Y sufriendo tanto, aprendí que Dios nos da la victoria de un imposible a otro imposible. Me recuerdo que en aquellos momentos todo era oscuridad, todo era dolor, todo era difícil. Pensaba que era el ser humano que más sufría en la tierra. Pensaba que era la persona más sufrida del mundo. Y empezó a meditar. Y le digo, Señor, ¿será que yo soy el ser humano que más sufre en el mundo? Porque difícilmente lo que me pase a mí le esté pasando a otra persona. Eran pensamientos que se me pasaban. Y claro, tenía solamente 13 años. 14 años, 15, 16, 17. Y después vinieron otros desiertos más, otros desiertos más, otros desiertos más. Y otros desiertos más. Desiertos de 11 años, desiertos de 6, desiertos de 5, desiertos de 4. Era así, pues era como una exposición de desiertos en dispensaciones de tiempo. Eran periodos difíciles. Muy, muy, muy fuertes, periodos difíciles de sobrellevar. Entonces en esos periodos tan duros, tan fuertes, en esas carencias, esos dolores tan duros de la vida, esa persecución que tiene la vida contra la luz, esa guerra que tiene la maldad, las tinieblas contra los que alcanzan la luz, contra los que abren esa ventana de claridad, con los que encienden la lámpara, ya que la guerra y el dolor, la persecución siempre le viene, pero al que enciende la luz. Estuve hablando con un tío hace como una semana y me dice, ¿sabes que antes cuando yo me estaba congregando veía mucha sombra? Las sombras se me paraban, miraban hacia la izquierda, sí, las sombras daban vuelta, eran personas, hermano. Entonces él me dice, después que me salí de la iglesia ya no las volví a ver. Entonces él se reconcilió y está volviendo otra vez a la iglesia después de como 4 años sin ir a la iglesia. Y me dice, acabo de comenzar a asistir, ya llevo ya 3 domingos asistiendo y estoy empezando a ver otra vez las mismas imágenes que veía la otra vez que me congregaba. Entonces yo le decía, lo que pasa es que te estás acercando a la luz de nuevo, tu lámpara se está encendiendo. Y cuando tu lámpara está encendida, entonces tú ves claramente qué es lo que te causa la guerra para que te salgas del cristianismo, para que pierdas las fuerzas en creer en Cristo, para que te desanimes, para que bajes la guardia, para que ya no te quieras congregar y para que empieces a ver los defectos de los hermanos como excusa para quedarte en tu casa viendo películas y durmiendo en la cama con el aire acondicionado o jugando en el celular. Eso es lo que el adversario quiere. Quiere opacarte la luz para que la familia caiga en el socavón. Oh, ¿cuántos dan la gloria a Dios santo? Aleluya. Oh, amado. La Biblia dice, sí, mi hermano. Gracias a Dios todavía no he pasado ese proceso y ojalá no lo pase nunca. Pero no tengo un hueco en el cráneo, le estoy abriendo un hueco a las tinieblas cada vez que predico la palabra de Dios. Salen agujeros por los demonios, le abrimos hueco y los debilitamos a ellos. Y la Biblia dice en el libro de Isaías, en el capítulo 24, dice que aquel que huyere de la voz del terror caerá en el foso. Aquel que huyere de la voz del terror caerá en el foso y no escaparán. Esa es la ira que Dios tiene para toda la tierra. Difícil ira, cosas fuertes. Pero dice la Escritura que el que está con Cristo está confiado como un león. Esto es para el impío y el pecador, para aquel que aborrece a Dios, aquel que rechaza la Escritura, aquel que odia la verdad, aquel que aborrece la sensatez, aquel que no le gusta la sabiduría de Dios.
para ellos es eso. Aquel que huyere de la voz del terror caerá en el foso, pero para el cristiano, para la cristiana, para el hombre de Dios, para la mujer de Dios, para aquel que ha lavado su cuerpo, para aquel que ha lavado sus vestidos en el amor y en la gracia de Cristo, dice que el cristiano está confiado como un león, que nosotros vivimos confiados, sin temor del mal, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Ese es el acuerdo que tiene el Hijo con el Padre. Yo pagué por ellos, para ellos no hay ira. Yo pagué por ellos. Dios pagó por ti, hermano, Dios pagó por ti, Cristo pagó por ti, mi hermana, mi hermano que estás en este lugar, mi hermana que está en este lugar, Cristo pagó por ti. Hay un pago ya realizado, hay algo que ya ha sido cancelado, pagado, la factura está sellada, cobremos la salvación que es gratuita, pero tuvo un precio. Fue gratuita, pero tuvo un precio. Adoremos a aquel que nos da la oportunidad de la vida. Fue gratuita, pero tuvo un precio. La recibo por gracia, pero sé que tuvo un precio. ¿Cuántos adoran el nombre de Dios? Y le decía a aquel hombre esa palabra. Lo que pasa es que cuando tú estás en la luz, las tinieblas quieren intimidarte, crearte miedo, crearte dolores, crearte tristeza. Las tinieblas quieren ponerte triste. Las tinieblas quieren causarte miedo. El mundo se vuelve difícil de vivirlo. Pero el Señor nos exige en este momento que todas las fuerzas que tengamos en nuestras vidas la apliquemos en este segundo de la tierra. Llegó el momento decisivo para la humanidad. Llegó el momento decisivo para la humanidad. Llegó el momento decisivo para la tierra. Llegó el momento de la decisión del ser humano de entregarle todo a Dios, buscar a Dios, hermanos, y de no fijarnos en las debilidades y en los defectos de la iglesia en la tierra. Porque si la iglesia se dedica a observar los defectos, si la iglesia se dedica a observar los defectos de nosotros como seres humanos, nosotros no vamos a ver la luz del día. Le dije a mi tío, le dije la siguiente palabra. Le dije: tío, yo sé que el ser humano lastima. Yo sé que los líderes lastimamos porque somos vasos de barro. Porque somos personas totalmente humanos, porque la imperfección está en nosotros, porque la Biblia dice que Jehová es recto y en él no hay desviación, no hay mancha, no hay cosa corrupta. La corrupción es de sus hijos y de sus hijos es la mancha, dice la palabra de Dios. Dice, de sus hijos es la mancha. Y nosotros, con nuestras debilidades y fragilidades, con nuestras inocencias, empezamos a bajar la constante verdad de Dios y empezamos a ser lastimados. Entonces le decía a aquel hombre que le tengo gran estima, pues es mi tío, y le digo: tío, yo sé que te han lastimado y te han desangrado duro, pero ya no mires al ser humano, no mires al hombre, mira a Cristo y sigue adelante. Y la diferencia somos nosotros. Cuando vemos que algún líder en la iglesia está cometiendo errores, nosotros somos aquellos que vamos a acomodar el guacal donde los tomates se están pudriendo. ¿Cuántos adoran la gloria de Dios? Por eso es que no hay excusa para apartarse de la verdad, de la rectitud, de la constancia de Dios. Porque aquel que prejuzga y ve la debilidad es el que tiene el poder de cambiar la realidad de la iglesia donde él está observando que está mala la situación. Si él se mantiene constante orando, suplicándole a Dios, el Señor va a hacer cosas que ya sabemos cómo es la mano del Señor, fuerte como el hierro.
Dice la Escritura en el libro de Deuteronomio 32:5, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis a Dios, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó y te hizo y te estableció? Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de las muchas generaciones. Pregúntale a tu Padre y Él te declarará, y a tus ancianos y ellos te dirán cuán el Altísimo hizo heredar las naciones cuando hizo dividir a los hijos de los hombres y estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Dios es su pueblo y Jacob su heredad que la tocó. ¡Wow! Esta palabra es demasiado profunda, pero tenemos entendimiento para comprenderla. Así que le estaba diciendo a aquella persona, cada vez que te acerques a la luz vas a comenzar a ver cosas negativas y la propia vida te va a asustar y vas a sentir miedo de seguir el camino, porque todo aquel que confiesa a Cristo recibe una guerra en su vida. Guerra en la casa, guerra con los seres queridos, guerra con los familiares, guerra con los vecinos, guerra con todos. El cristiano está inmerso en el medio de la zona de combate. Hay una batalla por nuestras vidas. Hay ángeles y también hay seres demoniáticos que quieren la vida del ser humano, que quieren la vida del hombre. Nuestra alma es tan importante para Dios y tan deseada por el enemigo también. La Biblia dice, no es el deseo del Padre que se pierda uno de estos pequeños que creen en mí. Amor hay allí. Ese es el deseo del Padre, amor hay allí. Y después dice la Escritura, el enemigo vino a matar, hurtar y destruir. Él nada tiene en Cristo, padre de mentira, solamente viene a destruir. También quiere el alma del hombre. Él no quiere destruir techo, Él no quiere destruir carros nuevos, Él no quiere destruir casas bonitas, Él no quiere destruir edificios, Él no quiere destruir los ahorros de un ser humano en el banco. No, no, no. Él lo que quiere es que la persona reniegue de Dios. Eso es lo que quiere el enemigo. El adversario también desea lo malo y quiere que el hombre aborrezca los designios del cielo. Por eso tenemos que examinar las cosas que nos pasan en la vida. Cuando la vida se convierte en momentos de tempestad difíciles para avanzar, para seguir adelante, es el enemigo provocando obstáculos para que nosotros reneguemos de Dios, para que nos enojemos con el Creador, para que el hombre desista de lo correcto. Estaba escuchando una mujer transmitiendo por el TikTok también una palabra y esta mujer expresaba cómo odiaba a aquel que nosotros adoramos. Sí. Y empezó a decir y a describir las escenas. Yo no podía, yo tuve que cerrar ese live. Después dijo que lloró, se arrepintió y ahora es cristiana. El enemigo está buscando que las personas no se pongan de acuerdo con el Creador. Y el Señor nos dice, no se trata de que la vida sea perfecta, agradable, ni que todo sea feliz, porque Cristo no lo tuvo tampoco. En la tierra no, en el cielo lo vamos a tener por eternidad, por plenitud, por muchos años. En el cielo vamos a tener el confort eterno, sí, allá vamos a estar bien tranquilos. No van a haber problemas ni existirán los problemas, nunca jamás. Nunca jamás se sabrá esa palabra desaparecerá completamente del dialecto de los seres humanos. No se va a escuchar gente quejándose de ningún gobierno, de ninguna situación, ni del frío, ni del calor, ni de la lluvia, ni del sol. Nadie se va a estar quejando de nada. Todos estarán felices, confortables, conformes, llenos de mucho gozo, de alegría, de plenitud. Por eso es que muchas personas se terminan quitando, ustedes saben, se terminan desviviendo para no decir la palabra, que sabemos que por estas redes sociales no se puede hablar cualquier palabra porque tienen sus límites de censuras. Pero entendemos lo que estamos hablando. Hay personas que se cansan de vivir y quieren terminar de vivir. Atentan contra su integridad.
contra su integridad física. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque el enemigo le metió en la cabeza de que ya no hay esperanza para el ser humano cuando los problemas vienen. Cuando las cosas empiezan a edificarse paredes de laberintos y nuestras vidas se convierten como en un juego para salir de él, donde todas las cosas comienzan a oponerse y hay una pared por la izquierda, por la derecha, una pared por la espalda y una pared por al frente, y gritamos y decimos: ¿cómo salgo si todas las paredes se formaron? ¿Cuál es el camino para seguir, para descansar? Y el adversario le coloca ese pensamiento a las personas. Estaba viendo como una mujer cansada de un matrimonio lleno de problemas, lleno de golpes, lleno de persecuciones, llena de malas palabras. Ella tiene 2 hijos, porque ella no lo hizo, pero lo pensó hacer. Ustedes saben qué. Y esta mujer decía: llegó un momento en donde ya yo planifiqué con quién se iba a quedar mi niña y con quién se iba a quedar mi hijo mayor. Al hijo mayor lo mandó con los abuelos y la niña se iba a quedar con el padre. Esta mujer, esta esposa, estaba cansada de los maltratos de su pareja, de su esposo, y decidió terminar con su existencia en la vida, con su existencia en la tierra. Y en aquel momento se le aparece una mujer cristiana y le dice: tengo una palabra de parte de Dios para decirte. Tú no puedes hacer lo que piensas hacer porque tu hija te necesita y tu hijo te necesita, y no es el momento de perder la batalla. Aquella mujer se llenó de fuerza con esa palabra, agarró valor, y después de agarrar el valor por la fuerza de esa palabra, enfrentó a su agresor, y hoy es una mujer libre de yugo y de tormentos. Creo que una palabra es tan importante como una acción o como una obra, porque para sacarle a esa mujer ese pensamiento que se tenía, no había dinero, porque la mujer vivía en una casa de 2 pisos, tenían camionetas, tenían mucho dinero, son personas adineradas. Tenían caja fuerte en sus casas, tenían dinero, joyas, tenían empleados, y esta mujer, viviendo este tormento, quería ya terminar su vida. Y estuvo a punto de perderse una eternidad con Jesús, porque las personas que terminan con su vida no van al cielo. Los homicidas no entrarán al reino de los cielos, y la Biblia dice que los cobardes tampoco heredarán el reino de los cielos. Y es una total mentira las personas que se autoquitan la propia existencia, para no decir la palabra como estamos hablando de que hay que hablar en código, encriptados, palabras de que somos adultos y sabemos el tema que estamos hablando. Aquí creo que no hay ningún niño. El niño más pequeño aquí debe tener 33 años, que soy yo. Entonces, de aquí para adelante estamos entre adultos, entre personas que comprendemos, y esta persona se iba a perder la eternidad sin Cristo. Iba a perderse las mansiones, iba a perderse el mar de cristal, las calles de oro, la oportunidad de ver a los ángeles, que son seres totalmente perfectos, que nunca el ser humano ha creado cosas perfectas como los ángeles. Ver a Dios, dice: bienaventurado los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. O sea, si Cristo me está diciendo que es una bienaventuranza ver al Padre, tiene que ser algo inimaginable, mis hermanos. Tiene que ser una apariencia totalmente que nunca se ha visto en la tierra. Entonces, si Dios nos da a nosotros el impulso y la oportunidad de vivir para esa gloria, ¿por qué nos vamos a dar por vencidos? Estoy hablándole aquí a gente que ama a Dios. ¿Por qué nos vamos a dar por vencido en la vida? ¿Por qué nos vamos a dar por vencido en la vida? ¿Por qué nos vamos a dar por vencido en la vida? Con todas tus fuerzas, con todas tus energías y con toda tu alma, es el momento de sacar las fuerzas de reserva. Es el momento de mirar hacia adelante y decirle a Dios: Señor, yo voy a amarte con todas mis fuerzas, con todas mis energías, no me voy a debilitar,
y no hay nada que pase en el mundo que me pueda separar de ti. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen amén? Escriba ahí, Cristo, yo te amo. Dígale algo a Dios bueno. Exprésese con Dios ahí en los comentarios para ver que verdaderamente, mira, si no te da flojera decir Cristo te amo, si no te duele la mano para decir gloria a Dios, si te da el pensamiento para agradecer a Dios, si sea con una palabra que sea para Él, que sea para su gloria, que sea para el Señor, que sea Señor, lo hago para ti, que sea como una acción de gracia. Dile al Señor lo mucho que lo amas. Y estuve hablando con un hombre y el hombre me dice, ¿sabe que mi hijo pasó por una tragedia? Escucha bien esto, escucha bien esto. Yo quiero que escuches bien esta palabra. El padre me está hablando y me dice, ¿sabe que mi hijo pasó por esto? Y el hijo estaba allí, estábamos sentados en una sala, estábamos 4 hombres ahí, 4 hombres hablando. Éramos 4, era el padre, 2 hijos que tiene y mi persona. Entonces yo fui para esa casa para llevar una palabra de parte de Dios, para llevar una palabra de parte del Todopoderoso, para llevar consuelo a las vidas. Y en aquel momento me dice, ¿sabe que a mi hijo le falleció su hija pequeña? Y pasó mucho tiempo llorando y encerrado. No quería salir de su cuarto. Y estaba todo triste. Y después de que partió su hija pequeña, también su esposa le hizo una traición. Se acostó con otra persona que no era su esposo, y él la descubrió. Después de eso él entró en una tristeza, en una depresión, en un momento de dolor, en un momento difícil. En aquel momento estaba el hombre ahí, estaba el protagonista de la historia triste, y el padre lo mira y le dice, y cuando le dice a él también me lo está diciendo a mí, porque él me está explicando algo. Y él me dice, cuando él se puso así, yo lo agarré y le dije, escucha la voz de un padre, escuchen esto. Yo quiero que gente del Espíritu entienda esto es una palabra de un padre, escuche. El padre lo agarró, lo miró, me miró a mí de reojo para que yo mirara lo que él iba a hacer y lo que iba a decir. Y él me dice, cuando todo eso sucedió, yo le dije a él, yo te he preparado a ti para todo desde que te estoy criando. Te preparé para muerte de hijo, muerte de lo que sea, que tu esposa te traicione, que te den la espalda. Te preparé para todo, así que no hay excusa. Tienes que seguir adelante porque yo te he preparado para eso. Y lo miró con una cara que verdaderamente le había dicho eso desde el principio que lo estaba criando. Por eso es que un padre es necesario siempre en la vida. Y le dijo, no te acepto que estés llorando, no te acepto nada de eso, porque yo te he preparado para todo en la vida, para todo, para lo que sea. Te he preparado para que avance. Ese fue su primogénito, su primer hijo, su primero de 3 que tuvo, de 3. Fue el mayor. Y como fue el mayor, fue el primero, vamos a decir, aquel padre estaba literalmente preparando a su hijo para que fuera el segundo padre de la casa, para que si algún día él fallara, a él le faltara a su esposa, a sus hijos, él estaba preparando a su primer hijo varón para que fuera el que iba a defender la familia. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Y le había hablado, te he preparado para todo, para todo. Eres el sucesor de mi vida, eres el patriarca. Después de tu padre vas a quedar tú, hermano mayor, primer hijo, el primogénito. Pero este primogénito preparado para todo, le sucedió que su esposa lo traicionó después de que su pequeña hija había pasado a un mejor lugar, mis hermanos. Fue un momento triste porque viví de cerca la escena, viví todo el proceso. Desde que la niña se enfermó, fueron varios años de enfermedad, fue mucho dinero gastado, fueron muchas cosas, fue mucho dolor, intentaron de todo para que no falleciera. Y lamentablemente Dios tenía una decisión final que no sabíamos si
aceptamos la voluntad de Dios, pero aquel muchacho entró en una depresión. Luego, después, su esposa le pagó con una traición, porque el enemigo, cuando viene a destruir, destruye todo, y se metió allí lo que es la infidelidad también. Y en ese momento de resquebrajamiento, de torcedura, de bifurcación, de agrietamiento del alma, de los sentidos y del corazón, se sintió totalmente debilitado, totalmente triste, se sintió totalmente sin fuerza, sin energías. Y cuando este hombre se siente así, su padre le dice esas palabras, le dice: yo te he preparado a ti para todo, para todo, para todo. Yo estoy seguro que cuando llegaban las noches de soledad, esas palabras del padre le retumbaban en los oídos, hacían eco. Había una conciencia que un padre se había aparecido para dar una palabra definitiva en un momento duro, diciendo: yo te he preparado a ti para este escenario que estás viviendo, y no solamente para este, para peores que este. Así que no te acepto que estés depresivo ni trancado aquí en este cuarto. Sal y gánale a la vida. Wow. Me recuerdo cuando tuve frente a esa escena y me sentí por dentro mucha felicidad, mucho gozo. Y dije: oye, Señor, de verdad que hace falta un padre. Mi padre falleció cuando yo tenía 10 años. Como a los 12 años, después de 2 años que él había fallecido, comienzo a vivir momentos muy horribles. No les voy a decir que tenía un padre todos los días, no. Solamente tenía un padre los días sábados, porque él venía viajando desde una parte de Venezuela que se llama Valencia, estado Carabobo, al estado portugués Agua Blanca, que es donde vivo. Es decir, él viajaba 2 horas en autobús para venir y verme. Entonces tuve un padre solamente los sábados y los domingos. Siempre los lunes los comenzaba en la escuela sin un padre en la casa, sin nadie que me esperara así. Mi madre siempre estaba trabajando porque ella, para sostener, ¿verdad?, mi vida y la vida de mis otros 2 hermanos. Madre soltera, producto de una infidelidad. Mi padre fue rechazado por mi madre. Mi madre se separó de él, le dijo que ya no iba a querer nada con él porque lo sorprendió en una infidelidad. De esa infidelidad quedé yo ahí sin un padre, vamos a decir, con mi padre vivo, pero como huérfano de ese padre de todos los días, de esa tristeza, de esa necesidad. Y después que perdí a mi padre y solamente mi madre estuvo allí, comprendí de que como no tenía un padre que me guiara, no tenía nadie que me defendiera así, mi madre todo el tiempo trabajando, yo en la escuela solo, pasé muchos momentos difíciles en la escuela y muchos momentos difíciles en la universidad. Y Dios se convirtió en mi padre. Comencé a escuchar por dentro voces, guías, que yo no sabía que era Dios, no lo sabía, mis hermanos, no sabía que era Dios. Solamente escuchaba cosas que me ayudaban a avanzar cuando me sentía muy mal. En esas conversaciones que le decía a la mente: ¿será que yo soy el ser humano que más sufre en la tierra? Yo escuchaba direcciones, pero no las sabía descifrar si era Dios, pues no sabía. Solamente eran cosas que como que avanza, sigue hacia adelante, no te sientas mal por lo que estás viviendo. Y de repente cuando ya llego ya a la iglesia, cuando llego ya entregado a los 17 años, entregado a Dios, ahí sí comienzo a escuchar a Dios bastante claro. Ahí comienza Dios a hablarme hasta por los seres humanos. El Señor comienza a hablarme a través de predicadores que me dicen: Dios tiene un plan muy maravilloso contigo, pero tú has pensado en apartarte porque a ti no te gusta esto y esto y esto de la iglesia y piensas esto. Oye, cuando me empezaron a decir mis pensamientos, yo quedé sorprendido. Y yo dije: ¿cómo este hombre que viene de Ciudad Bolívar, es decir, 12 horas de transporte para llegar a Portuguesa, me llamó detrás de un posta, porque yo estaba escondido en un posta, la campaña era de noche, eran como las 8 de la noche, y aquel predicador, estando de noche, yo tenía una chaqueta y habían como 100, 150 personas o 200, no sé, por ahí, la campaña era de mucha gente, pero dentro de tanta gente, él le dijo a un coordinador del evento, y le dijo: necesito que me busque aquel muchacho que está detrás del posta allá. Y cuando yo voy disculpen si se me quiebra la voz de a momento, mis hermanos,
porque es mi vida, ¿verdad? Es mi testimonio y se me sacude. Ustedes saben, hermano, que somos solamente vasos de barro. Y el poder de Dios es muy fuerte. Y eso lo dice la palabra en Hebreos 4:12, que la palabra es cortante como espada de dos filos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Y bueno, esto me pasa muchas veces, siempre que estoy predicando, la mayoría me quiebra a Dios siempre con algo. Y aquel hombre me mira y me dice, no te descarríes. Eso fue la palabra que me dijo, no te descarríes. ¿Has pensado en descarriarte? ¿Has pensado en alejarte de Dios? Lo que pasa es que recordar estas palabras es como recordar la escena tal cual. Y le estoy hablando de 16 años atrás, tenía como 17 años. Es una escena varios años atrás. Entonces el hombre me mira y me dice eso. Me dice, no te apartes, no te descarríes. Tengo un plan importante para tu vida, me dice. Dios tiene algo muy grande para ti. Pero tú has pensado esto, y te molesta esto de la iglesia. Y sí, era todo cierto. Yo solamente dije, Señor, pero ¿ahora qué puedo hacer? No puedo hacer nada. Quería irme para la casa, eso era lo que yo quería hacer. No quería ir más a la iglesia, me iba a quedar encerrado en la casa. Y ahí iba a buscar a Dios orando, era lo que había planificado. Dije, no, me pongo a orar en la casa y no voy más a la iglesia. Y el Señor me dijo, no, así a través de ese hombre, me dijo, no hagas eso. Yo no sabía que Él sabía mis pensamientos. No sabía que Dios iba a usar ese hombre con lo que se llama don de ciencia, que es saber lo profundo, hermano, del pensamiento humano. Es como que si Dios le diera la facultad al predicador de meterse en tu mente y saber todo lo que piensas, los ángulos de tu corazón, la profundidad de tu presente. Entonces, bueno, este hombre en ese momento se convirtió como en Superman. Yo pensaba que estaba al frente de Superman, hombre que sabía todos los pensamientos. Sí, pensaba que era Superman. Entonces ese predicador ahí hablando, una voz de trueno, soltando palabra a la multitud, hablando, un evangelista, un hombre de Dios. Me dice esa palabra, me dice, no te apartes porque tú piensas esto de la iglesia, esto, y piensas hacer eso. Y el Señor me dice que eso lo que estás pensando no está nada bien. Y me miró con una cara, pero como que si me estuviera regañando. Yo decía, oye, este hombre Dios le habla de verdad hoy. Entonces, bueno, después de recibir esas palabras, pude comprender de que Dios se convirtió en un padre. Y comenzó Dios a darme más palabras y más palabras. Y cada vez que me sentía mal, llegaba un profeta, llegaba un hombre, llegaba una mujer, llegaba alguien. Pero Dios me hablaba, hermano. Dios me fue sosteniendo con la voz de un padre que no tenía. Fue el Señor la constitución de un padre que no tenía. Aquel padre que había fallecido a los 10 años y que no lo tenía todos los días, sino solamente los sábados y los domingos. El Señor se convirtió en ese padre, y en ese padre comenzó a darme palabras. Y yo le decía al Señor, pero es que yo no sé predicar, yo no sé hablar, yo no sirvo para esto, hay gente más preparada que yo, hay personas que predican mejor, yo no quiero predicar. Y esas eran mis palabras con Dios. Mi conversación con Dios era eso, yo no quiero predicar porque yo no sé predicar, no nací para predicar. Hay personas preparadas mucho mejor que yo prefiero estar sentado, Señor, leyendo la Biblia y que los demás me enseñen. Pero para el Señor no era así, hermano, era lo que yo le decía y para Él era una idea distinta. Y me decía que tenía que seguir adelante y que tenía que predicar así no supiera, así me decía. Tienes que predicar así no quiera, no te agrade, no importa, tienes que predicar y pararte ahí y predicar. Wow, entonces ya yo no hallaba qué hacer y me sentía mal, me sentía muy, no sé, me sentía como que si Dios estaba siendo duro conmigo. Eso es lo que me sentía. Me sentía, Señor, esto es algo muy fuerte para mí. Y yo le empezaba a hablar a Dios en la mente y le decía, Señor, ¿cómo tú quieres que yo sea presidente de jóvenes si yo no tengo fuerza para estar de pie aquí en la iglesia ni en ningún lugar? No me siento bien, Señor, porque muchas pruebas al mismo tiempo. Entonces el Señor, bueno, cuando le estoy diciendo eso a Dios en la mente, ¿sabe qué pasó? Se apareció